Un tipo que viene del el barrio donde nació Diego Armando Maradona, venido desde el fondo de Loma de Zamora, venido desde Villa Fiorito. Le doy la bienvenida al amigo y compañero Matías Mora. Mati, ¿cómo estás? Gracias por venirte al Bien, cafecito. Laucha. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por la oportunidad también de conversar y de charlar un poquito de política y de otras cosas, ¿no? ¿Nacido y criado en Fiorito? No, nacido en Lanús, en el Hospital Evita, Ajá. como el Diego, y después sí criado en Villa Fiorito. Pasamos de Caraza a Villa Fiorito, de Lanús a Lomas. El mismo camino que hizo Ujú. El Maradona. camino del Diego. Claro. Eh, no quiero pecar de turista embelesado y decir cómo es vivir Fiorito con el Diego. Te lo voy a preguntar desde un plano muy terrenal y mundano. ¿Cómo es vivir en Fiorito? Digamos, si tiene algo de esa reminiscencia cultural, Esa mística. de esa mística, o es un barrio lindo o feo, como puede sucederle a cualquiera. Para mí es un barrio hermoso porque es mi barrio, como decía recién, casi nacido y criado durante toda mi vida, mi familia toda asentada en el barrio, mis amigos, mis compañeros, todos en Fiorito. Para mí es hermoso pese a la dificultad que uno atraviesa viviendo en un barrio popular, ¿no? Con respecto a la mística, lo que sí te puedo decir es que el Diego siempre estuvo presente durante toda mi vida, básicamente, porque siempre fue el barrio del Diego, siempre estuvieron los potreros del Diego, y era algo de verlo a él y ver a Fiorito, verlo a él, y siempre estaba dando vuelta a esta idea de que en algún momento también podía salir otro Diego de los potreros, de las canchitas, digamos, que se generaban ahí en el barrio. Ni que hablar después de los murales, ¿no? La frase y todo lo icónico de él que hoy está y está más presente que nunca en el barrio, porque después de su partida me parece que se pudo generar ahí una movida cultural muy interesante que revaloriza de alguna manera su lugar de origen, ¿no? Y eso me parece fundamental también para las nuevas generaciones que no pierdan bueno, que hubo un pibito de Villa Fiorito que llegó al mundo entero, ¿no? Que fue uno de los primeros tipos en globalizarse, ¿no? Cuando estaba de moda eso, para mí el Diego, que es una de las personas más conocidas de la historia de la humanidad, y más influyente a nivel mundial, y ni que hablar acá en nuestro país, que haya salido de nuestro pedacito de tierra, es un valor muy importante, digamos. Y hay un vecino ahí en Fiorito que se llama Alberto Lare, un compañero militante de hace un montón de años que ha dejado mucho para luchar por Fiorito. Dice que en Fiorito es tierra de milagros, ¿no? Ujú. Y no únicamente se da el fenómeno del Diego, que si bien es muy importante, también hay otras cosas que surgen en el barrio, como son los procesos de organización, que quizás no se ven, no están masificados ni se ven atravesados por los medios de comunicación, pero sin embargo está ahí latente y que está luchando justamente por mejorar eso que está mal del barrio, ¿no? Ujú. Que hay muchas cosas que faltan. Quizá no se puede comparar con las vivencias que tuvimos años atrás, ¿no? A mí me tocó en lo personal, y hablo por la gran mayoría de los que viven y vivieron en Fiorito, que hemos vivido tiempos muy feos en el barrio, ¿no? Mucha delincuencia, mucha droga, ¿no? Mucho narco, mucha policía entongada, mucha violencia, ¿no? Mucha desigualdad, mucha injusticia, que con el correr de los años y gracias a la lucha popular, a la lucha de los vecinos y las vecinas, se ha ido logrando avances en materia de urbanización y en materia de mejorar el hábitat en el que vivimos, pero que aún falta muchísimo. O Ujú. sea, Fiorito es un barrio hermoso por su gente, por los vecinos, por las vecinas, por la comunidad, por la organización, eh, y es feo por la ausencia de la política, ¿no? Ajá. Que me parece que ahí si la política y la comunidad lograran tejer esos lazos, me parece que bueno, se resolvería mucho de las injusticias que hoy vivimos en el barrio. Claro, Mati, bueno, les cuento, lo conocía a Matías militando. Mati era el pibe de Lomas, yo era el pibe de Capital. Y así como estaban los pibes de Tigre, los pibes de La Plata, los pibes de Matanza, los pibes de cada uno de los distritos que nos encontrábamos en actividades, movilizaciones, etcétera, etcétera. Pero había algo eh,
que recorriendo también la historia militante, no solo de los 2000, sino los 90, los 80, la zona sur, el conurbano bonaerense sur, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas, obviamente ya hacia la ciudad de La Plata también, eh, es, un, es una zona, no solo por su historia fabril, industrial, también por el Roca, y me contaban los compañeros universitarios que fueron tipo llevando militancia también y organización a las barriadas del sur, que ha tenido siempre una organización y una vida política, obviamente en los mejores y peores momentos, muy intensa. No porque el oeste o el norte del conurbano no lo tengan, pero el sur es especialmente denso políticamente, mucha militancia, muchos centros culturales, muchos centros barriales, mucha organización. eh, Lanús, Lomas, ni hablar. Y ahí es donde la falta de política, de la política institucional del Estado, de los gobiernos, también obligaba y forzaba a la organización barrial, social, comunitaria. Sí, tal cual. Ahí donde el Estado no llega ni resuelve, siempre es la comunidad la que busca la manera de encontrar una respuesta a esas preguntas, a esos problemas que existen, ¿no? Y esa comunidad, por supuesto, que está atravesada por la política, por las organizaciones sociales, por los movimientos sociales y los movimientos políticos también. ¿Por qué? Porque la política en sí es una herramienta para transformar, es una herramienta que se puede utilizar para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Entonces, nuestro pueblo es consciente de eso, digamos, y toma a la política como herramienta y se organiza, justamente. Y en zona sur, como decías vos, yo diferenciaría por ahí dos etapas o dos capas, ¿no? Lo del Roca, quizás más añorando los viejos tiempos del peronismo, ¿no? Y cómo se fueron construyendo las ciudades alrededor de las estaciones de trenes, ¿no? Y de las primeras fábricas y demás. Pero después hay una segunda camada de barrio, una segunda camada de ciudad que empieza a emerger a partir de los 70, sobre todo con la dictadura militar y postdictadura, que es que la situación económica estaba tan complicada y el poder adquisitivo estaba tan destruido que el vecino o la vecina tenía que resolver su situación habitacional de alguna manera, de cualquier manera. Y eso lo fue llevando a sentarse en lugares que quizá no eran los mejores, ¿no? Uh-huh. Que, como por ejemplo en mi caso, pero hay un montón de barrios de Avellaneda, de Lanús, de Esteban Echeverría, de La Matanza, que se terminan asentando en predios más cercanos al riachuelo, Claro. ya contaminado, ¿no? Uh-huh. Y eso pone obviamente en peligro a la familia por estar muy cerca de un foco de contaminación muy grande, y también asentándose en lo que se llamaban antiguamente las quemas, ¿no? Que eran predios que se utilizaban para quemar basura o residuos de los municipios, de la provincia y también de diversas empresas, o de las curtiembres que estaban dando vuelta ahí por esa zona, por la cercanía justamente con el Claro. riachuelo. Cerquita de Eh, Valentín Alsina y toda una zona que hasta el día de hoy, digamos, sigue habiendo baranda en Valentín Alsina, en no, es las que hoy curtiembres. voy al barrio y es un problemón. Bueno, el fin de semana, el sábado estuve en el barrio El Paredón, un barrio de una compañera que se llama Pame. Eh, Fuimos a tener una reunioncita rápida ahí, y eran sábado 5 de la tarde, y era increíble el olor que emana la curtiembre Sadesa y la curtiembre Camilo Ferrón, que están al lado. Eh, y ahí es también cuando hablamos, ¿no? de la ausencia, de la carencia del Estado y de la política, porque si el Estado estuviera, eso debería tener un control, ¿no? Debería tener una auditoría, debería tener regulación, y en caso de que las empresas no respondieran como debería, tendría que haber, ¿no? Una multa, una citación, una intimación, ¿no? Y sin embargo los vecinos ahí siguen viviendo con un olor que es nauseabundo. Ahora, es una realidad
que lamentablemente atravesan un montón de barrios. Esta es un tema, una problemática en particular. Después tenés, por ejemplo, en Villa Fiorito, por lo menos 500 niños con plomo en sangre, por la contaminación, por estar cerca del riachuelo, por lo que quedó el plomo y el cromo, porque se asentaron encima de, como decía, de terrenos que antes eran una quema. Ahora, esos vecinos van ahí porque quieren. ¿A quién le gusta vivir en la basura? ¿A quién le gusta ir a rellenar un riacho? ¿A quién le gusta ir a rellenar un predio, un basural? Claro. Van ahí, lamentablemente, por necesidad. Así llegó mi familia a Fiorito. Llegó porque no podía seguir pagando el alquiler post-crisis del 2001. Nadie tenía un mango en ningún lado. Y era comprar el terrenito que justo estaba en venta porque se estaban tomando esos terrenos en ese momento, o terminar en la calle. Claro. ¿De dónde Eh, venían? De Caraza. De Caraza, Estábamos claro. alquilando en Caraza. Yo, cuando mi viejo compra ese terrenito en lo que hoy se llama Barrio Soledad, ahí en Fiorito, muy cerca del riachuelo, yo tenía 6, 7 años. Eh, Mi viejo empieza a construir, el predio que se estaba tomando en ese momento sufre 4 intentos de desalojo, en más de uno le tiran abajo la casilla y la casa a mi viejo, hasta que en un momento, bueno, se judicializa la situación, el municipio reconoce la toma, empieza a construir reuniones con la junta vecinal que se había conformado y se decide que el barrio se va a consolidar. El barrio lleva de nombre Soledad por una piba que muere a través de una bala perdida en el momento, digamos, de la toma. Muere ella, que tenía 16 años, y pierde el embarazo que tenía de 4 meses, y muere también su suegra, todo al mismo tiempo. Desde ese momento, bueno, se judicializa, se consolida el barrio, después de 4 intentos de desalojo, esto 2003, y ahí nos vamos a vivir nosotros. Fines de 2002, 2003 ya nosotros, yo teniendo 8 años, voy a vivir ahí junto a... Claro. Te pregunto, bueno, toda esa situación se da en Loma de Zamora, ya 2002-2003, presidente Eduardo Duhalde. Claro, O por ahí, sí, justo, y luego vendría Néstor, pero Duhalde, además, hombre de Lomas, claro. quien fue intendente, fue gobernador de la provincia. Eh, ¿Cómo empezaba a construirse una relación, si se quiere, de un Estado un poco más presente, que mal pudo, no sé si organizar o responder, pero contener esa situación, viéndolo en retrospectiva, no te digo que Si yo como un tengo que nene. hablar de mi experiencia personal, porque yo separaría dos cosas ahí. Yo tuve la mala suerte de ser aquellos a lo que el Estado no llegó nunca, ¿no? Y si nos ponemos a hacer una evaluación del gobierno de Néstor y de Cristina, eh, yo durante sus gobiernos no tuve agua potable, no tuve servicio, no tuve cloaca, no tuve asfalto, no tuve luminaria, no tuve la posibilidad de un crédito para mejorar la vivienda, cuestiones de infraestructura social barrial, o sea, no tuvimos plaza, no pasaba el bondi, todas esas cuestiones que son tan cotidianas y naturales para cualquier ciudadano, desgraciadamente a mí no me tocó vivirla. Sí, fui titular de otros derechos, ¿no? La asignación universal por hijo, el progresar después cuando empecé la carrera universitaria, el conectar igualdad, que son algunos derechos que sí nos impactaron indirectamente. Ahora, Ujú. el Estado, como pensamos, ¿no? Como esa institución que viene a resolver grandes problemas al barrio, lamentablemente no me tocó vivirlo. Yo me sumo yo comienzo a militar allá fuertemente por el 2013, ¿no? Ujú. Post inundación de La Plata, Sí. tomó la decisión junto con un grupo de amigos y amigas de comenzar a militar. Y a partir del 2013, que nos empezamos a organizar en el barrio, empezamos a luchar por todas estas cosas que no teníamos, luz, Claro. agua, ¿no? Además, 2013, ese año en que es candidato el intendente de Loma, De Loma, Martínez Martín Saurralde, Saurralde. que justo, o sea, hay una suerte de contradicción constante con todo, ¿no? Porque en el 2013 nosotros políticamente tuvimos que militar a Martín Saurralde, porque en teoría lo que estaba enfrente era la embajada de Estados Unidos. ¿Quién era la oposición a Martín Saurralde en el 2013? Sergio Massa. Sergio Massa.
recién se había ido del Exacto. kirchnerismo. Sí. Que recién se había ido y de golpe era el embajador yanqui en Argentina y que después termina siendo nuestro candidato, nuestro ministro de Economía durante el gobierno de Alberto Fernández y después nuestro candidato a presidente en el 2023. Y ahora Insaurralde completamente vetado y borrado a partir de cosas que nosotros ya sabíamos en el 2013 que sucedían, digamos, ¿no? Claro. Entonces... Sí, ya, o sea, lo de Insaurralde, ahora todos nos hacemos los vivos y decimos, qué barbaridad. Pero... y uno se va enterando de la vida, incluso presente, política Claro. de Martín Insaurralde, pero en ese momento ya vos primero como habitante de Lomas y segundo como militante político, ¿cuál era la visión de Insaurralde que se tenía, a diferencia del resto de la gente que por ahí no lo conocía tanto? No, nosotros como vecinos lo que veíamos es esto que te estoy contando, que el Estado no estaba presente. O sea, nosotros no tuvimos vínculo con el Estado nacional, provincial y municipal hasta post 2015. Es una locura Pero pensarlo Mati, así. pará. Si bien, o sea, eso no estuvo en la infraestructura local básica, no estuvo la infraestructura barrial básica, o en algún punto mejoró un poquito, pero se dio un proceso hubo más trabajo, o la economía se dinamizó, eso lo sintieron, digamos, Sí, se claro. vivió. No, sí, por eso te digo que para mí hay como dos Una cosa no caminos. quita la otra, eso Sí, lo sí, hay está. dos caminos o tres caminos para evaluarlo, digamos, ¿no? Sí, porque el país estaba creciendo, porque había política industrial, porque había política de defensa del trabajo y de los puestos de trabajo y mayor cantidad de derechos. Digo, eso el kirchnerismo lo hizo y lo hizo muy bien y por eso nosotros bancamos durante el tiempo que me tocó militar, digamos, su gobierno. Nosotros la militamos a Cristina, bancamos la candidatura que teníamos que bancar porque entendíamos que el proceso era mucho más amplio que por ahí lo que me podía llegar a mí a tocar. Ahora, yo te pongo otro ejemplo. Digo, mi viejo no trabajó formalmente nunca. Mi vieja tampoco. Y de mi grupo de amigos, la gran mayoría nunca tuvo un laburo en blanco, ni sus padres laburaron en blanco. Digo, por eso decía al principio que por ahí no soy el más adecuado para hacer un análisis, o en realidad sí, porque la realidad que me tocó vivir a mí es la realidad de un montón de argentinos y argentinas que después en el 2015 se le hicieron, le pasaron factura, digamos, al gobierno nacional, ¿no? Porque en el 2015 no es que ganan la selección el peronismo y continúa, no, pierde contra Macri. Y pierde contra Macri porque justamente habían faltado muchas cosas por hacer y no había un reconocimiento sobre lo que no se hizo o lo que se había hecho mal. Como por ejemplo la experiencia nuestra en el barrio, que en el cual quizás algunos habían mejorado sus condiciones económicas porque la matriz productiva había crecido, porque la fuente de laburo también había aumentado y el poder adquisitivo alcanzaba, pero después tenías un montón de insatisfacción que tenía que ver con cuestiones materiales y concretas y tangibles, que tenía que ver con el acceso a servicios o a la infraestructura, que no es menor. O sea, pensemos que no es menor para nadie bañarse con un tacho de agua y un vasito a bañarse con una ducha. Yo conocí la ducha, la tina, cuando cumplí 25 años. Y parece una pavada para cualquiera, ¿no? Pero en mi caso personal, yo siempre me había bañado de manera muy precaria, muy humilde. Y yo creo que esa realidad le tocó atravesar a un montón de familias y no se logró evidenciar, ¿no? No se logró poner arriba de la mesa. Creo que gran parte de los problemas que hoy en día sigue teniendo la política es que no logra percibir que hay demandas nuevas, muchas demandas nuevas, pero que hay muchas demandas viejas que no están resueltas. Claro, ahí me meto en el lío, si se quiere, porque me pongo en abogado del diablo, bueno, no del diablo, pero de ese estado. Eh, También se podría decir, bueno, muchos de esos, de obras de cloaca, de agua potable, de iluminación, de asfalto, de mejoramiento de la infraestructura básica de los barrios, sí el kirchnerismo la hizo. Bueno, no alcanzó porque había muchísimos barrios, Exacto. o sea, se hizo mucho e igual faltó un montón. Entonces, qué sé yo, la gente de obras públicas solamente puede decir, che, llegamos a muchos barrios, bueno, a ese no, es verdad que no estuvimos, pero bueno,
quizás si ganábamos, alguno errado diría, si ganábamos el 2015 te iba a llegar el agua, bueno, cosas que yo dudo y no me parece tampoco una buena campaña. Eh, pero, ¿dónde encontrás el momento en que era como, bueno, esto continúa, bueno, ya le va a tocar a mi barrio, ya le va a tocar a mi viejo, ya me va a tocar a mí, pero no llegaba? ¿Dónde la gente dijo, che, se abren, veo que hay nuevos barrios, nuevas infraestructuras, nuevos derechos que se crean, pero a mí no me llega de rebote o no me llega? Eh, Porque el 2003, 4, 5, creo que incluso hasta el 2011, quería sacar el 54% por un montón de políticas, del tipo que la votó porque no tenía agua y empezó a tener, o el tipo que vivía lo más bien y el salario le alcanzaba para irse de vacaciones, algo que, o ni hablar los que le iban mejor todavía. En un momento eso ya no sirvió más, no se empezó, no sé si no se vio más, pero era lo que no llegó sigue sin llegar Claro. y todo lo que me llegó No ya no alcanza. me sirve, no me alcanza, no estoy satisfecho. Sí, yo creo que ahí se conjugan varias situaciones que tienen que ver con lo político, también con lo económico. Hay que analizar el 2015, por ejemplo, que venía de una crisis económica muy fuerte a nivel mundial, con una recesión muy fuerte, con una devaluación que había realizado recientemente el kirchnerismo, y que además, como decís vos, habían un montón de cuestiones materiales que no se habían resuelto, pero que tampoco se problematizaran. Recuerdo la campaña del 2015, donde salíamos a hablar de la asignación universal por hijo, salíamos a hablar del progresar, salíamos a hablar de políticas de derecho que estaban bien, ¿sí? Y que el pueblo me parece que es muy agradecido en ese sentido, eh, pero que justamente era pensando siempre en el yo te di esto y vos me tenés que Claro. votar porque yo te permitía a vos, por ejemplo, acceder, no sé, quizá a una beca de estudio, a un programa social, cuando en realidad para mí, si la política en general, y hablamos del peronismo porque somos peronistas, yo creo que si el peronismo se sincerara con las cosas que no se hicieron o se hicieron mal, me parece que la sociedad, el pueblo, vería eso con buenos ojos, porque diría, che, me parece a mí que acá hay una reflexión en torno a esto, me parece que el peronismo está discutiendo qué fue lo que falló, en qué falló o por qué no alcanzó, digamos, por qué el modelo del kirchnerismo se agotó en el 2015, por qué hay un pase de factura por parte de la sociedad, que también responde justamente a lo que decís vos, bueno, el kirchnerismo había resuelto algunas cuestiones, por ejemplo, lo económico, ¿no? Había resuelto que el poder adquisitivo aumentara, que todos llegaran a fin de mes, que hubiera trabajo, que pudiéramos estudiar, se estaban creando universidades públicas y demás, y eso al mismo tiempo aumenta la vara de la demanda, ¿no? Claro. Te la sube para arriba. Y vos como clase política o como dirigente político tenés que estar a la altura de la circunstancia de seguir resolviendo las demandas pese a que eso vaya creciendo, digamos. Está bien, vos resolviste las veredas de un barrio. El barrio no te va a decir mucha gracia ese día y al otro día, ¿qué te va a estar exigiendo? Haceme el asfalto. Le hiciste el asfalto, ese día te lo va a agradecer y al otro día te va a decir, che, ponémele la luminaria. Pero tu respuesta como político, ¿no? Como peronismo no puede ser, che, yo te hice las veredas, no me lo vas a agradecer. Che, yo te hice el asfalto, no me lo vas a agradecer. No me vas a votar las elecciones que vienen, ¿no? Yo te hice la vereda. No, o sea, el pueblo siempre es exigente y está bien que sea así, digamos, ¿no? Y el pueblo, por supuesto que tiene memoria y para mí el pueblo no se equivoca, el pueblo sí lo que hace es marcarte los errores, ¿no? Y dirigir el rumbo para el que vos tenés que ir. Ahora, depende de los que hacemos política poder interpretar y comprender la voluntad de nuestro pueblo y ver hacia dónde nos está llevando y nuevamente ver si estamos a la altura de las circunstancias. Nosotros no podemos vivir sobre lo que se hizo y pedirle constantemente al pueblo que esté agradecido por eso. Nosotros tenemos que ir resolviendo las demandas que exige nuestro pueblo, aunque implique eso mayores niveles de dificultad. Porque obviamente si vos a un vecino porque tuviste una política industrial importante, ¿no? Y una política del trabajo. Consiguió un laburo ese vecino. La próxima demanda va a ser que sean blanco. Ujú. Y cuando Claro. sean blanco,
la próxima demanda va a ser que va a querer acceder a un crédito para comprarse un auto. Y cuando acceda al crédito para comprarse un auto, va a querer un crédito para comprarse una casa. Y después va a querer lo mismo para sus hijos. Eso está bien, porque eso justamente es la movilidad social que tanto impulsó el peronismo. Ahora, frente a las demandas de ese trabajador, tu respuesta no puede ser, che, pero contentate porque yo ya te hice, te conseguí un laburo, o hice que vos tengas trabajo, o hice que pudieras estar en blanco porque creé una política laboral en donde las empresas tengan que blanquear a todos sus trabajadores. Digo, esa no puede ser la respuesta de la política. Claro. Ahora bien, el crecimiento, la movilidad social ascendente es necesaria, y es necesaria la demanda de esa movilidad social ascendente. También es difícil económicamente generarla y sostenerla. Ahí, bueno, creo que el kit del nudo del kirchnerismo es que nunca resolvió el sistema, la estructura económica que pueda mejorar toda esa movilidad social ascendente. El momento continuó creciendo sin una economía que respalde esa movilidad social ascendente, que no solo no alcanzaba para cubrir todo, sino que cada vez había menos de dónde sacar para cubrir eso. Claro. Entonces uno dice, bueno, por ahí era, no sé si la palabra es frenar, pero ordenar y cambiar y empezar a cambiar la matriz para poder seguir sosteniendo. Claro. Obviamente un debate económico que continúa hasta el día de hoy cuando kirchnerismo dice, hicimos todo bien, el problema es la gente que no nos votó, etcétera. De hecho, hoy la campaña del kirchnerismo sigue siendo fuimos un buen gobierno, hace 10 años, que no... Nada, no hay demasiado análisis en eso, pero sí empieza a ser, o, o no, justamente, que es lo que yo te escuché varias veces y es el debate que no es debate en este momento, que es, bueno, ¿cómo en su momento no lo pudimos resolver? ¿Cómo vamos a hacer para resolverlo ahora, el problema económico? No solo el problema económico de salir del ajuste, de salir del infierno que nos mete Milei, sino un modelo sostenible, un proyecto, un planteo hacia adelante. Claro. Estuve escuchando, qué sé yo, hay algunos que lo plantean, pero en general el debate es bastante vacío, muy vacío. Claro. Incluso me gustaría escuchar a alguien que proponga algo económicamente en lo que yo esté muy en desacuerdo, pero que sea una línea. Claro. Yo, bueno, este dice esto, Hoy yo no digo hay. lo otro. Tampoco. El debate está vacío. Creo ahí también que los que hacemos este análisis estamos un poco a la retranca también. Es decir, lo dije, quienes escuchan el cafecito me han escuchado repetirlo varias veces. Estoy bastante cansado de putear a la dirigencia. No porque no tenga razón, o porque no porque esté equivocado, sino que, bueno, hermano, tanto puteás a la dirigencia, andá y hacelo vos un poco también. La idea de Cristina esto, Alberto esto, más aquello, Máximo aquello, Axel... Bueno, flaco, no te gusta ninguno, bárbaro. Nadie te pide que los milites. Hacé política vos. Bueno, yo creo que ahí coincido con el diagnóstico que está dando Laucha. La verdad que me atrevería a decir que no solo la discusión económica está vacía, sino que también la discusión política está vacía. Hoy pareciera que la política lo único que discute son eslogans, ¿no? O frases para viralizarse en redes sociales. Como que hay un enfoque que está pensado para la inmediatez, ¿no? Y para lo que pueda llegar a pegar, y no está la discusión de fondo que tiene que ver justamente con cómo resolvemos los problemas tanto políticos, sociales, como económicos que venimos atravesando. Para resolver el problema económico, lo primero que hay que dar cuenta, que es lo que decís vos, es que el modelo del kirchnerismo se agotó con su modelo productivo, digamos, ¿no? Cuando uno piensa por qué perdemos las elecciones del 2015, no podemos no pensar que ese agotamiento se da en términos económicos y que para resolver eso tenemos que pensar cómo hacemos para reconfigurar el programa económico de un gobierno peronista que vaya mucho más a fondo que lo fuimos. Porque si nos ponemos en la vereda enfrente y evaluamos si el gobierno de Milei fue mucho más profundo en materia de regulación, en materia de privatizaciones, en materia de vulneración de derechos, de quita de derechos, vemos que el gobierno de Milei fue
increíblemente más a fondo que el gobierno de Macri, por ejemplo, ¿no? Ujú. No fue un gobierno moderado, no está siendo Claro. un gobierno moderado el de Milei. Muy por el contrario, decide pisar el acelerador y llevarse todo puesto. Entonces, a mí me parece que cuando pensemos ese famoso programa político del peronismo, que hoy lamentablemente nuestra dirigencia no la está discutiendo, tenemos que pensar justamente cómo damos una discusión en torno a una industrialización ligera y pesada del país, una modernización en materia tecnológica. Tenemos que pensar esa famosa reforma laboral, pero con el protagonismo de los trabajadores, esa reforma educativa, con el protagonismo de los estudiantes y también de los docentes, y esa reforma en salud que nos permita generar que esos servicios, la salud, la educación, sean de calidad, que los que trabajen ahí lo hagan dignamente, con la infraestructura que corresponde, y que también permita que tanto los estudiantes como las personas que se atienden en el sistema de salud público lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles, con la infraestructura y los insumos que correspondan. Parece que hay un miedo a discutir, por ejemplo, la educación y la salud pública, ¿no? Porque si vos lo discutís, de golpe estás en la vereda de enfrente. Y la realidad es que no. La realidad es que hoy vemos que, o sea, defendemos la salud pública, ¿no? Vos defendés la educación pública, la universidad pública, me imagino que lo hacés. Ahora, esa defensa tiene que ser con una reflexión también. Porque yo me pongo a pensar, ¿por qué de todos mi grupo de amigos y familiares soy el único que llegó a la universidad? Cuando la universidad es pública y gratuita. Y se construyeron las universidades en el conurbano. ¿Por qué aún así soy el único que llegó a la universidad? Es más, me atrevería a decir que soy uno de los pocos que logró terminar el secundario. Con la educación pública y gratuita, ¿no? Y con la cantidad de instituciones educativas que tenemos en todo el país. ¿O por qué una doña tiene que ir a la salita y tiene que esperar desde las 5 de la mañana para sacar un turno? Claro. O cuando llueve, la unidad sanitaria se inunda y tiene que estar cerrado porque está lleno de agua. Lo mismo pasa con las escuelas. Digo, ahí hay una cuestión que hay que pensar a fondo y que también son los motivos por los cuales, me parece a mí, el pueblo hoy mira con desconfianza al peronismo. Porque no se hace carne de esas situaciones que muchas no las pudo resolver. Y yo entiendo lo difícil que debe ser para alguien que estuvo a cargo de un municipio, de una provincia, de un país, decir, che, no llegué a hacer esto. O che, me equivoqué en esto. O che, redistribuí los recursos de otra manera. Entiendo que debe ser muy difícil porque es impopular y es ingrato. Ahora, yo creo que eso lo que va a generar es todo lo contrario. Para mí eso va a generar cercanía. Porque cuando uno admite un error, o uno admite que algo no funcionó como debería, creo que eso genera mayor empatía y mayor acercamiento. Pero volviendo para atrás, digo, cuando discutamos nuevamente, ¿no? Cómo explotar los recursos naturales, cómo defendemos la soberanía nacional, cómo construimos polos tecnológicos, cómo industrializamos nuestro país, cómo generamos mayor producción local, cómo fortalecemos las pymes, cómo también hacemos de esa discusión parte a los sectores empresariales y a los sectores del campo, siempre priorizando los intereses nacionales. Me parece que cuando eso se dé, el programa político del peronismo va a ser exitoso. Y en términos netamente políticos, a mí lo que me parece es que a los dirigentes, y en particular al peronismo, porque nuevamente somos peronistas, yo creo que hay una cosa que es que le falta calle, podemos decir, ¿no? Sí. Le falta hablar con vecinos, tiene que salir de ese conformismo endógeno en el cual está metido la política, ¿no? Donde un dirigente, un responsable, un intendente, con los únicos que habla son con sus propios compañeros, con sus propios funcionarios o con la gente que lo rodea. Yo estoy de acuerdo. Ahora bien, cuando éramos gobierno, entre comillas, éramos gobierno. Voy a sacar las comillas porque nos tenemos que hacer cargo también como militantes defensores del gobierno que fuimos. Eso también pasaba, intendentes o gente o políticos que no hablaban con la gente, pero como ganábamos, bueno, qué sé yo, no pasaba nada o se Claro. piloteaba.
Hoy sucede lo mismo, pero además perdés elecciones. Es decir, no gestionás, no estás... En algún punto no cambió la política o, eh, o alguno hasta puede decir, esa política tuvo éxito. A mí cuál es algo que me hace, no sé si me hace ruido, pero me parece interesante discutirlo acerca de las formas de militancia y las formas de hacer política, que es lo que entró en crisis fundamentalmente en estos Claro. pocos años, en estos años recientes, y también genera mucha frustración, porque la militancia dice, yo que la década ganada, llegué a la política, la juventud llegó a la política, se recuperó la política y el Estado y la idea de la transformación a través de la gestión política, y ahora me vengo a dar cuenta que la política era una mierda. Porque los políticos no hablan con nadie, porque son unos corruptos, porque Insaurralde se fue en un yate con la plata de la gente, porque esto, porque el otro. Paréntesis, todo esto siempre achacado al peronismo. Porque el macrismo y los Milei son unos corruptos marca Sí, cañón, son peores. mucho peores. Y es como, bueno, pero como no defiendan a la gente, no Claro. pasa nada. Tipo, roben tranquilo. Cierro paréntesis. Entonces el militante que se formó con la idea de recuperar la política dice, bueno, yo la recuperé y yo también la perdí. Claro. No me sirve para nada. Es una... no solo es frustrante, muchos militantes están en la casa, literalmente, Sí, dejaron de sí, sí, tal militar, cual. dejaron de creer, dejaron de... eh, sino que además es como, ¿con quién hacemos la renovación? ¿Con quién hacemos la nueva refundación si hay gente que hace política hace 40 años, con la misma forma, con los mismos modos, que ya no van? El que encontró o construyó unos nuevos modos, además mirás para atrás y lo que sería la generación que viene atrás nuestro, decís, che, pero los pibitos tanto a mi ley o están en otra. Creo que no están así, pero como que está esa idea. Se ha puesto en crisis nuevamente la política. La crisis no me parece algo malo en sí, sino que algo inevitablemente va a salir de eso. El tema es cuándo. Pero estoy tirando muchas más dudas que certezas, totalmente. Pero es una generación, nuestra generación militante está muy en crisis Claro. para refundar, para proponer algo, para transformar algo que lo ves tan jodido. Bueno, lo primero que me sale decirte es que esa renovación y esa transformación de la política la vamos a hacer con los que están hoy en su casa porque se hartaron de lo mismo de siempre. O sea, con Ujú. los militantes que hoy están en su casa, que están enojados, que están con bronca, que están desilusionados, que no tienen ganas, es con ellos con que vamos a transformar la política. Porque a esos pibes hay que ir a buscarlo. Porque ellos no perdieron el amor por la política como herramienta de transformación. Ellos siguen creyendo, nosotros seguimos creyendo en la política como herramienta de transformación. Están desilusionados por esta caracterización que vos haces de la dirigencia de la política en general, el peronismo en particular, que lo que busca de alguna manera es el amesetamiento o la inercia de la militancia, digamos, ¿no? Como si fuera que van tirando un somnífero que va adormeciendo de alguna manera a la militancia, justamente porque es la militancia la que pone en crisis y la que pone en tensión todas esas cosas que se hacen mal. Y obviamente, a los que están cómodos con el statu quo que le corresponde, que tiene, digamos, ¿no? Que de alguna manera se lograron imponer, no le conviene tener a la militancia activa, no le conviene tener a la militancia dando discusiones en los plenarios, en las actividades, rompiendo la pelota, porque es molesto, es incómodo. Eh, y lo que busca justamente es expulsarlos y alejarlos. Yo creo que durante el proceso del kirchnerismo, lo que había, si se quiere, había un interés más general, digamos, ¿no? Estaba la idea esta de que con Néstor y Cristina estábamos transformando el país. En el medio, lamentablemente, no te tenías que ir comiendo algunos sapos, por más que no quisieras, por acuerdos tácticos, políticos, por los motivos que quieras poner, tenías que ir desayunándote eso, pero siempre en pos de un interés más importante, digamos, que era el interés nacional, el interés de la patria. Incluso con esto habíamos soñado con esa idea de patria grande, ¿no? Con Chávez, con Lula, con Mujica en Uruguay, y que creo que con la derrota del 2015 eso se pierde. Ese interés, ese objetivo general, nacional,
y con la muerte de Néstor, ni que hablar, eso se desvanece, digamos. Y Ujú. ahí quedamos huérfanos los militantes, porque de golpe nos encontramos con que perdimos las elecciones porque la sociedad no votó el peronismo, con que Cristina de alguna manera pierde la conducción del movimiento, ¿no? En esa derrota Ujú. electoral, eh, y nos encontramos con que hay un montón de sapos Claro. rodeándonos que nos habíamos comido durante un montón de años y que lamentablemente seguían ahí, que iban a seguir ahí, que hasta el día de hoy siguen estando. Eh, lo que a mí me parece es que los que somos militantes, vos decías recién, yo estoy cansado de putear a la dirigencia. No te canses, Laucha, porque es la única manera de seguir poniendo arriba de la mesa que la cosa está mal, digamos, ¿no? Y que no encontramos el rumbo como peronismo, no logramos retomar las bases originales, porque en definitiva también hay que hacer una distinción ahí. El peronismo somos nosotros. No es el intendente que se va en yate a Marbella a tomar champán. Para mí son las dos cosas. Mm. Para nosotros somos peronistas, pero además, para no tirarla afuera, Insaurralde es peronista. No, Insaurralde no es peronista. Un peronista no hace eso a costa de su pueblo. Un peronista, un intendente peronista, se queda en su municipio, ni que hablar si estamos en plenas elecciones. Pone todos los recursos a disposición de que su municipio esté en las mejores condiciones posibles, que no le falte nada a ningún vecino, a ningún trabajador, a ningún barrio, y se desvive el lomo, porque él lo que tiene ahí es un privilegio de ser intendente de los lomenses por el peronismo. No es, nosotros Yo no estoy de le acuerdo con debemos lo que nada a yo él, estoy de acuerdo digamos. con todo lo que decís. Por ahí podemos decir, no es peronista, pero ¿es parte del peronismo? Ah, bueno, Seguro. es parte Eh, de yo la, porque no me de la gusta. partidocracia. Bueno, a mí no me gusta yo no le niego a nadie su peronismo. Por más atroz que sea. No, bueno, pero hay Eh, que poner límites. Hay, bueno, hay, hay cosas. Menem era peronista, no solo del peronismo, era peronista, pero doctrinariamente peronista. Y bueno, traicionó la bandera del peronismo. Y dejas de ser peronista. No sé. Si vos traicionás la bandera del peronismo, es como que vos me decís, Y, vos sos hincha de gimnasia, ¿no? y vos Y el fin decís, de semana vas a la cancha de estudiante, y el próximo fin de semana te pones la camiseta de estudiante, y la próxima te sacas una foto con Verón, y la próxima vas al estadio, no sé cómo se llama ahora, y te sacas una fotito y la subís a las redes sociales. ¿Seguís siendo hincha de gimnasia? ¿O ya sos hincha de estudiante? A mí me parece que cuando vos te pones los colores de tu clásico rival, estás traicionando está tus bien, está valores, bien. tus Fue ideas. muy duro al grano, está Bueno, bien. Ahora, si vos se vas yo lo que digo es, si vos la vas discusión, sí, yo porque siento que hay veces que eh, negamos la discusión. Es decir, porque tenemos insaurraldes a gran, mediana y pequeña escala. Y los vemos todos los días. Es decir, ¿qué haría qué haría lo que uno concibe que es un peronista en determinados espacios de gestión? Porque Insaurralde es intendente y una persona fuerte del peronismo. De hecho, sigue poniendo y sacando candidatos de estas mismas listas, señora, que los administra, los coordina Martín Insaurralde. claro. Ahora bien, fue intendente y es un tipo importante de la política del peronismo de la provincia de Buenos Aires, pero tenés uno, por la militancia, por los espacios donde labura, conoce al subsecretario de, no quiero decir nada, a ver si se me ofende algún, bueno, que se ofenderá, subsecretario director del último municipio de obra de luminaria del municipio X, que no hace lo que uno consideraría. Y le dice, vos no sos peronista, porque un peronista pondría las luces donde las tiene que poner y en Claro. vez de cagarse... Y es como, sí, pero no No, queda nadie. claro. No queda nadie, Mati. No, no, en eso. A ver, yo estoy de Digo, acuerdo. sí quedan, Ahí porque hay hay muchos una, compañeros muy valiosos, pero... ahí hay una cuestión de expectativas, igual. Yo no puedo medir si uno es peronista o no es peronista por esto que decís vos, porque es verdad que a veces los recursos son finitos, la mano de obra es finita, la capacidad política también es finita, y no puedes resolver todo. Uno puede entender que en 4 años de gobierno municipal no urbanices toda la villa y los asentamientos, y eso no te hace dejar de ser
peronista. Lo que te hace dejar de ser peronista es ir en contra de los intereses nacionales, ir en contra de los intereses de la columna vertebral de tu movimiento, que son los trabajadores y trabajadoras, y si vas en contra de las 3 banderas principales, que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Si vos estás en contra de los pilares en los cuales se construyó el peronismo y sus 20 verdades, dejás de ser... Es ahí, me parece a mí, que es cuando se da el ejemplo que te acabo de decir de soy hincha de Gimnasia de La Plata, pero me pongo la camiseta de estudiante. Cuando vos vas en contra de los intereses de tu país y en contra de tu propio pueblo, es cuando te estás poniendo la camiseta de tu equipo rival y estás dejando de ser, como por ejemplo, el ser peronista. Ahora, que vos no puedas resolver en el corto plazo una situación en tu municipio, obviamente eso no te convierte en un traidor, sí. Sí, en un traidor, como el ejemplo que ponías vos del subsecretario, que lamentablemente no puede llegar. Ahora, también hay una realidad. Si vos gobernás una provincia durante 16 años y en esos 16 años siguen estando la misma cantidad de villas y asentamientos, déjame poner en discusión lo que está pasando. Porque una cosa, por ejemplo, con los barrios populares, la villa y los asentamientos, que es algo que no comenzó con el gobierno de Milei, sino que lo venimos acarreando desde el siglo pasado, es que no solo que los barrios no mejoran, las condiciones no mejoran, sino que cada vez hay más villas y asentamientos. Y eso es una política que tiene, o sea, eso es algo que tiene que resolver la política, ¿no? Claro. Planificando, proyectando para adelante, construyendo una política de hábitat, una política de vivienda. Hoy, por ejemplo, en Loma de Zamora hay más de 60 barrios populares que no tienen 2 de los 3 servicios básicos, que son luz, agua y cloaca. O sea, si vos durante toda tu gestión no resolvés las situaciones materiales, ¿no? Y de dignidad de tu pueblo, yo lo voy a poner en tensión, ¿no? Voy a poner en discusión eso. Che, porque un peronista no dejaría que su pueblo esté sin agua potable, por ejemplo, ¿no? Vos podés tardar un poco, podés tardar un poco más. Ahora, no podés estar 3, 4 gobiernos sin que eso se resuelva. Porque si no, ahí hay una cosa que es que vos estás decidiendo poner los recursos municipales en otro lado. ¿Qué es lo que termina pasando? A ver, algo que se repite mucho en el barrio es, che, a mí no me asfaltan, pero el centro de Loma están todo el tiempo renovando el asfalto. Entonces vos también elegís dónde poner los recursos. Vos tenés para hacer asfalto. Un municipio tiene la posibilidad de hacer asfalto y elige dónde hacerlo. Por lo general eligen los centros urbanos. ¿Por qué? Porque es más vistoso, porque queda bien con los sectores medios urbanos, porque es más linda la foto, porque quizás son los sectores en los que por lo general votan en contra, entonces eso ayuda electoralmente. Digo, hay un montón de motivos. Sí, hay 2 cosas que no me quiero olvidar. Quizás una lo haga para desarrollar la otra, pero si puedo voy a plantear las 2. Vos hace un ratito me decías, no te canses de putearlos. Puedo no cansarme de putear, puedo seguir criticando, de hecho lo hago. Ahora, no lo expresaba como, digo, la construcción política no puede empezar o continuar a base de criticar al dirigente solamente. Es decir, siento que si la tarea del militante es criticar al dirigente, puede serlo para que el dirigente esté alerta y tenga una sensibilidad que no tiene. Ahora, esa no es la tarea del militante. No, claro. Y si el militante tiene solo esa tarea, que hoy por hoy es la única tarea que tiene, criticar a la dirigencia, porque o sea, el militante que está en la casa ha perdido sus ámbitos, ha perdido su barrio, ha perdido su, bueno, ni hablar su ilusión o su motivación, pero no ha perdido la capacidad crítica. De hecho, lo único que le ha quedado es su capacidad crítica. Porque para criticar, veo la tele y critico al dirigente y puteo a la dirigencia. Claro. Ahora, de hecho, tengo muchas herramientas para hacerlo. Porque los militantes tienen Twitter, tienen Instagram, nos ven en streaming y tienen herramientas para hacer una crítica. Pero también las tienen, porque creo que siempre las hay, pero no las usan, las herramientas para el ámbito de discusión, para la construcción, para la organización, para ir al barrio. Entonces, es como cerrá Twitter, dejá de putear a Cristina un rato o a Axel un rato, no porque no merezcan ser puteados, porque se equivocan y mucho, pero andá a militar, juntate,
hacia algo. Ese es el llamado que tengo. A ver, el militante me responderá, con derecho también, bueno, pero al final todo lo mismo y yo milité así, como decís vos, muchos años y no sirvió para nada. Y es como, no, bueno, pará, sí sirvió, sí sirve, sí va a seguir sirviendo. Entonces, es todo un debate en sí mismo de cómo convencer a la gente de que vuelva a organizarse, de que vuelva a tener la motivación, de que además no es solo militar, andá al partido, afiliate y militá la boleta en la esquina del centro. No, anda a organizar a tu espacio, el Claro. que sea. Y eso se ha perdido. Sí, yo creo que eso se perdió porque no hay nada que te convoque, digamos, ¿no? Y cuando no hay nada que te convoque, o cuando no hay nada que te convoca, uno pierde esa motivación. Yo lo que pienso ahí es que los que somos militantes, como decía vos, bueno, no perdemos la capacidad crítica, tampoco perdemos el anhelo de construir algo distinto y de hacer la revolución. Yo creo que lo que tiene que volver a motivar a los militantes es la injusticia y la desigualdad que está viviendo nuestro pueblo, digamos, y que la única manera de hacerle pecho a esa desigualdad y a esa injusticia que venimos atravesando, principalmente con el gobierno de Javier Milei, que todas las políticas son antipopulares, antitrabajador, ¿no? Que tiene como enemigo número uno a los sectores más vulnerables, más vulnerados de nuestro país. Me parece que ahí eso es lo que tiene que motivar a la militancia a volver a salir a la cancha, a volver a ponerse la camiseta y volver a organizarse y volver a enamorarse de la militancia. No necesariamente, quizá antes había algo que te convocaba que era esto, ¿no? Eran quizás un nombre, un apellido e incluso un proyecto detrás de eso, ¿no? Como lo fue el Néstor y Cristina y el proyecto que tenían. A mí me parece que los dirigentes o la dirigencia del peronismo tiene que volver a reconstruir ese proyecto de país que queremos para volver a enamorar a la militancia desde ahí. Claro. Eso me parece que va a llevar un poquito más de tiempo porque hoy no lo veo. Hoy no veo a la dirigencia discutiendo un proyecto de país, ¿no? Ni que hablar de que existan nombres que convoquen per se, digamos, eso me parece que hoy no existe y pasa todo lo contrario, digamos, vos le preguntás a cualquiera y te dice, che, ¿hay alguien que te llame la atención, que te guste? Creo que un poco surgió con Moreno, ¿no? Que Ujú. empezó como a él y su figura a atraer un público, ¿no? Militante, y sin duda con Grabois, que de alguna manera interpela a un sector militante un poco más grande, digamos, ¿no? Ujú. Pero aún así sigue siendo chico en comparación con lo que convocaba Néstor, por ejemplo, ¿no? Y su figura y sobre todo su proyecto. Eh, pero hoy lo que te tiene que invitar a militar es justamente que nuestro pueblo está atravesando un proceso de injusticia enorme, descomunal, y que quien está cometiendo esa injusticia es quien debería estar cuidándolo, que es el presidente de la nación, Ujú. que es el gobierno nacional, que es Javier Milei y su proyecto político. Eso es lo que nos tiene que volver a convocar a la militancia, a ir al barrio, a ir a la universidad, a ir al centro comunitario, o a la unidad básica o al espacio Sí. militante que tenga, O digamos. cosas que no conocemos. Es decir, eso que enumeraste es lo que uno conoce por militancia, Claro, más allá de que no haya participado de un ámbito o de otro, o militancias y ámbitos que no conocemos nosotros. claro, Digamos, por ahí los pibes, los adolescentes tienen ámbitos que yo desconozco, totalmente. eh, que justamente no se me ocurren cuáles pueden ser, y que imagino que mucho dirá el ámbito virtual. Puede ser, Bueno, ahí hay un tema, puede ser. Yo todavía no quiere decir que no lo vea, porque es una realidad claro. innegable. No sé cómo se hace, no sé cómo se milita el ámbito virtual si no es con guita Claro. en muchas cuentas. Obviamente que hay que hacerlo bien, hay que darle contenido. Sí, humildemente, lo que sé que se puede hacer en el ámbito virtual es decir lo que vos pensás Claro. y difundirlo. Y listo. Y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Ahora, para, entre comillas, ganar esa batalla, hay mucha guita para que muchos te repliquen. Sí, es un poco la estrategia que usó también Milei para ser presidente, digamos, ¿no? Que se respaldó mucho en las redes sociales, con mucho aparato pago.
Pero también para mí hay algo que tiene Milei que, por ejemplo, no tiene Macri, que es que él supo construir una militancia genuina y leal, un poco por su Ujú. carisma, un poco por su forma de liderazgo, digamos, que pese a que no nos guste, existe, y que de alguna manera convoca e interpela a un montón de sectores de la sociedad, sobre todo a los jóvenes. Digo, siempre eh, digo lo mismo, que es que a mí me tocan que mis amigos, la mitad votaron a Milei, ¿no? Y yo los veo y lo bancan. Y en redes sociales están metidos en TikTok, en Instagram, y comparten y repostean sus cosas, digo, y lo escuchan, y ven en él una suerte de, no sé, de amigo, de hermano, incluso en algunos aspectos como esa figura paterna, ¿no? Y esa necesidad de creer que hay alguien ahí defendiéndolos. Que eso también fue algo que perdió el peronismo, digamos, ¿no? Esa cercanía con su propio pueblo, que un poco hablábamos más antes. Yo no sé cuántos de los dirigentes que hoy tenemos y que tienen lugares de responsabilidad y que son candidatos, que ocupan lugares importantes, se toman el colectivo, ¿no? Y saben lo difícil que es tomarse un bondi, y lo caro que es tomarse un bondi, y lo mal que se viaja. No sé si saben lo que significa trabajar en la informalidad, cobrar en negro, que te exploten 10, 12, 14 horas por día. Yo no sé si son pocos los que conocen la injusticia en carne propia, ¿no? Esto de bañarse con agua fría, de sufrir el calor, de vivir bajo cuatro chapas, de haber pasado hambre. Seguramente hay unos pocos, pero el resto me parece que está muy disociado de la realidad de nuestro pueblo, esto de tener más de un trabajo, ¿no? Te debe pasar a vos, Laucha, que vivís haciendo malabares para llegar a fin de mes, laburando de dos o tres cosas, changa por acá, changa por allá. Y cuando la política no discute esas cosas, me parece que es cuando se aleja más de la realidad que atravesamos los trabajadores y las trabajadoras. Y después hay algo con respecto a la virtualidad que me parece que es importante y que me parece que es un gran problema que hoy tenemos, que se empieza a visualizar, pero que va a terminar de explotar en unos años, porque por lo general son los cuadros medios los que están en esa, que yo veo mucho dirigente político intermedio prestándole más atención o estando más preocupados por ser famosos que por ser dirigentes. Yo veo a muchos dirigentes intermedio, cuadro intermedio político, más preocupado por ser streamer o pegarla en las redes sociales o viralizarse, que en cumplir su función de responsable político, dirigente político o alguien que conduce un espacio, un movimiento y que con esa responsabilidad tiene que pensar, ¿no?, propuestas y políticas para resolver. Y eso para mí es un problemón, porque de golpe tenemos un montón de camadas que militantes y estos cuadros intermedios que están rodeando principalmente al peronismo, porque hablamos de ahí, porque somos peronistas, que los veo muy preocupados por, por ser el nuevo Rebord, sin demerecer Ujú. el laburo, pero Rebord no es un dirigente político, Claro. no tiene una responsabilidad nacional, ni provincial, ni municipal en un espacio político. Ujú. Y veo a muchos militantes muy preocupados en esa, digamos, y eso es también cuando se empieza a desvirtuar el rol de la militancia, digamos, ¿no? Porque, qué sé yo, me parece que de golpe hay un montón que terminan como en la pose, digamos, ¿no? O esto que es gracioso, que se critica mucho en estas últimas semanas, ¿no? El tema de las tiritas Adidas, Sí, sí, que, sí, que sí. son un meme hoy en día, Claro. ¿no? Eh, que es gracioso y preocupante al mismo tiempo, porque para mí hay una idea atrás de eso, corregime Bolauche, discutámoslo, de que quizás vistiéndose así se parece a su pueblo, ¿no? Se parece a los sectores populares, Ujú. ¿no? Usando Sí, un sí. No, busito. corriéndose del saco y corbata y de la formalidad. Claro. Y voy a irme a un extremo, ¿no? Hay muchos que se visten mal a propósito Ujú. para asemejarse, digamos, ¿no? A generar esa falsa cercanía con el pueblo laburante cuando la realidad es que cualquier trabajador, trabajadora, cualquiera de un barrio popular, por más que viva en el asentamiento más precario del país, va a tender a vestirse bien Ujú. y va a querer vestirse de la mejor manera posible. Claro. Y seguramente si a un pibe le das a elegir entre
la posibilidad es vestirse de traje y la posibilidad de vestirse un conjunto, va a elegir vestirse de traje porque va a tender a querer estar vestido de la mejor manera posible, digamos, ¿no? Y eso me parece que responde también a esta idea de que la política vive en una pose constante, digamos, en la pose, en eslogans vacíos, en conceptos sin contenido, esto que hablábamos más al principio, ¿no? Sí, hay una... ese debate es curioso porque primero que se asocia un poco con el debate de la casta, lo que planteó Milei, el estereotipo del político, un tipo de traje que se queda con tu plata, tus impuestos, mientras él tiene un auto, vos no tenés cloacas. Claro. Y bueno, muy directo a esa idea. Y obviamente que el estereotipo político es saco y corbata, o para las mujeres una cartera y unos zapatos. Eh, pero no usar eso tampoco te resuelve los problemas. Digamos, bueno, vamos todo en camperita deportiva, listo. Claro. No te resuelve. Eh, yo soy más de no preocuparme por eso, porque hay grandes compañeros de saco y corbata y hay unos pelotudos bárbaros en short y remera. Entonces, la verdad, eh, sí es cierto que, pero desde la sinceridad más absoluta, cuando un compañero iba a la villa, a la pata en el barro, y estaba impoluto de un traje, y decís, che, es medio chocante, pero nunca me pareció a lo que haya que hacer foco. Porque en general siempre los gorilas hacen foco en eso. Claro. En todo caso. Y se discute demasiado la forma y no el fondo. Ahora bien, la discusión de cómo es la política en esta coyuntura donde está atacada la política tradicional o la política institucional, pero por supuesto atacada la política toda, la política popular, la política peronista también. ¿Cómo salís de ese intríngulis? ¿Cómo haces que enamore la idea o un concepto de dirigencia, pero no necesariamente de dirigente, es decir, de conducción más que de dirigencia? ¿Y con qué formas? Obviamente que uno no suele andar de saco y corbata y de traje, un militante no suele andar de saco y corbata, pero al mismo tiempo que no sea un prejuicio para Claro. el compañero verlo así. Y con lo que decías del nuevo rebord por ahí, para mí hay algo que no es, que puede no contradecirse. Es decir, si hay un dirigente, un compañero que tiene aptitudes políticas que lo lleve adelante y que aparezca, que tenga un Instagram que ande bien, ponele. El que solo es Instagram, que lo asuma y que lo sepa. Esto es Instagram. Ahora, el que está militando, digo porque nunca en la vida, nunca en la historia un compañero tuvo la oportunidad de decir lo que piensa de la manera que lo dice hoy. Con la masividad que lo puede llegar a decir hoy. Entonces, viste, o sea, yo estoy seguro, porque me pasaba se lo pregunto a un músico, se lo pregunto a un artista, decía, che, ahora, pero viste, te ponen un tema comercial y se pierde la esencia de la música, entonces te bombardean. Decía, ojalá yo hace 30 años podía subir mi tema a una plataforma y que lo pueda escuchar todo el mundo. Después, si lo escucha todo el mundo o no, si se escucha mucho o no, es otra cosa, pero la posibilidad está. Entonces, si un dirigente tiene la capacidad de decir lo que piensa y que lo vea mucha gente, para mí es algo bueno. Lo que tiene que ser es complementario y no contradictorio, que es lo que vos decís. Claro. Pasa a ser hay puntos donde empieza a ser contradictorio hasta algún... Sí, no sé si contradictorio, porque ahí coincido con que pueden ser complementarios. Ahí perdóname, la forma te deforma el contenido. Claro, Porque lo que decís, el contenido que mostrás, está hecho para ser visto y no para ser contado. claro. Sí, que para mí la discusión es esto que vos planteabas recién, ¿no? Del contenido y de lo que hay de fondo, más de lo que se puede, de lo observable, digamos, ¿no? Que para mí es ahí cuando se pierde esto que decía recién, hay muchos dirigentes preocupados más por ser famosos
que por ser dirigentes. Porque lo único que le termina preocupando es justamente pegarla en redes sociales a partir de lo que sea que hagan. No es un problema si eso es complementario, si tu construcción política va acompañado de una construcción mediática, buenísimo, mejor, digo, ayuda, aporta y suma al debate público y a esto que vos decías de, che, bueno, se pueden masificar las ideas de alguien. Eso me parece fenomenal y ojalá fuera así, el problema es que no es así. O sea, no se ve nunca acompañado de ese proceso, digamos, ¿no? Y sobre todo, la mayor preocupación es que se termina dando una desconexión, esto que recién vos planteabas más al principio, que no lo tenías muy resuelto, que es cómo es la militancia virtual. Hay muchos dirigentes que hoy intentan dirigir a partir de las redes sociales, ¿no? Y de generar comunidad a través de las redes sociales, que para mí eso tiene que ir acompañado necesariamente de la construcción territorial, la construcción política en lo tangible. Y con esto no quiero retrotraer métodos del siglo XX, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que no puede quedarnos únicamente lo que se genera en plataformas, digamos, porque después eso no podés expresarlo ni podés capitalizarlo en términos materiales, porque después convocás a una actividad y no va nadie, convocás a una movilización, no viene nadie, y después, ni que hablar, si eso después lo tenés que expresar electoralmente, digamos. Entonces, me parece que es ahí cuando se genera ese aislamiento y cuando se genera ese problema de que nuestros dirigentes están preocupados por ser famosos y pegarla en redes sociales, más que en su rol de dirigente, digamos, ¿no? Que es justamente expresar la voluntad del movimiento, expresar las ideas, los conceptos, la política, el programa, o pensarlo, o construirlo, y que se da esa disociación. Que para mí sí es una dificultad que hay que sortearla. Obviamente hay un montón de otros compañeros que son muy valiosos y no están sumergidos en esa, o lo están haciendo en paralelo, lo cual es beneficioso, como decíamos recién, pero yo creo que es una de los problemas que vienen a traernos justamente las plataformas, las redes sociales, que hoy están recontra en boga. Digo, hoy llegás a tu casa y pones YouTube y ves si hay algún programa de streaming, digamos. Claro. A mí lo que me hace duda, lo que me genera duda es cuando nuestros propios dirigentes o los cuadros intermedios están más preocupados por ser a la persona a la que vayan a aprender el streaming, digamos, ¿no? Ujú. Y escucharlo, lo cual no me parece mal, pero después eso vos lo tenés que traducir políticamente, Claro. si no se pierde, digamos, si no es solamente un canal de YouTube. Ujú. Claro. Para eso ponete a jugar, no sé, al Counter-Strike y streamealo, digamos, Claro. ¿no? Y está todo bien. Pero hay un montón de otros compañeros que sí quieren construir la política y que para mí hay que... después tenemos al otro problema que son los que, esto que decíamos recién, los que hace 40, 50 años hacen política y no pueden visualizar nada de lo novedoso, ni pueden resolver nada de lo viejo, digamos, Ujú. ¿no? Que también hay que de alguna manera ponerlo en atención y en discusión para ver cómo lo resolvemos. Claro. Mati, te pregunto hacia adelante en lo próximo inmediato, es decir, el sábado, hoy estamos a 12 de agosto, ¿no? Sí, Estamos 12, martes 12. martes 12 de agosto, en unos días cierran las listas, en algunas semanas elección provincial y en algunas semanas más elección nacional. ¿Qué pensás de este quilombo que tenemos hoy, de Cristina con Axel, de las listas, de los distritos? eh, que ves el del hoy, de la coyuntura más coyuntura de todo. Te vi coincidiendo con algo que decía Ofelia Fernández, de al final la unidad al pedo, porque es todo lo mismo. ¿Cómo estás con esa discusión? Bueno, me imagino que atravesado como todos, preocupado también, preocupado no solo por el crecimiento de la Libertad Avanza, que se va consolidando como una de las principales fuerzas en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también, de alguna manera corriendo al pro de ese rol. Preocupado también por la apatía que hay de la sociedad con la política, con números que fuimos viendo en las últimas elecciones y que entendemos que se van a replicar en las próximas, que es la baja participación electoral de nuestro pueblo, que justamente responde
a todo el análisis que hicimos previo, ¿no? De que hay sectores de la sociedad, si los militantes estamos podridos Claro. de la política, ¿no? O de la dirigencia, o de los malos proyectos, de los malos gobiernos, imagínate a alguien que no está inmerso dentro del mundo de la militancia y que es un vecino que se va a laburar, que está con su familia, que todo es 2 o 3 trabajos, no llega a fin de mes, y que mira las discusiones que está dando la política y dice, esto a mí no me interpela, no Claro. me habla. ¿No? Eh, entonces preocupado porque hay un crecimiento exponencial de la Libertad Avanza, preocupado por la baja participación electoral y preocupado porque la baja participación electoral me parece que beneficia de alguna manera a la Libertad Avanza, porque el que no va a ir a votar es el que está descontento con el gobierno nacional, ¿no? De alguna manera, que quizás le cedió su voto en la elección del 2023 y que ahora no va a ir a votar. Y que en realidad debería votarnos a nosotros. Ujú. Porque si está descontento con el gobierno, con Javier Milei y con el gobierno que va llevando adelante, uno qué tendería a pensar. Si está descontento con el gobierno, con Javier Milei, va a votar a lo que está enfrente a Claro. Javier Milei, que en realidad somos nosotros, es el Claro. peronismo. Está muy en estos días la idea de no tiene contra quién perder. Bueno, eso es real. Hoy no tiene contra quién perder. Y justamente habla y es consecuencia de la falta de representación política que hoy existe, de la falta de liderazgos. Hoy está claro quién preside el PJ, está claro quién es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, está a cargo sí está claro quién ocupa los lugares en la lista, pero no está claro quién conduce el movimiento peronista. Eh, Ni va a estar claro pronto. y no va a estar claro. Sí, hay disputas que en algún momento se tienen que resolver por el bien de la patria, digamos, porque somos nosotros los únicos que vamos a resolver el quilombo que está dejando Javier Milei. Es el peronismo la única fuerza política que va a tomar la rienda de este país. Pero para hacer eso, tenemos que pasar por un proceso de reflexión muy fuerte y de ordenamiento interno. La realidad de hoy es que Milei está haciendo todo para perder las elecciones. Ahora, nosotros no estamos haciendo nada para ganarlas. A mí me parece que es un debate en sí mismo. Yo no, obviamente que apelo a la reflexión y a la autocrítica y a la revisión de formas y de fondo de nuestra hoy actual dirigencia política. Pero más aún apelo a los militantes, decíamos recién, o a los no militantes, a que se junten a pensar en algo nuevo. Y que eso tome potencia para, no sé si llevarse puesto, pero a darle otro cauce a lo que hoy está. Porque yo no veo una dirigencia actual que revise, modifique y los mismos hagan algo distinto. Claro. No lo veo. Bueno, Podés generar otra cosa que los fuerce a hacer algo distinto. Bueno, a mí me parece que ahí está el rol de la militancia. Y esto cuando te decía anteriormente, no dejes de putear, aunque sabemos que no es lo único que tenemos que Claro. hacer, porque detrás de eso... Inventar y putear. Claro, sí, inventar y putear, tienen que ser las dos cosas, digamos, ¿no? Y romper la inercia y el amesetamiento en el que estamos los militantes, ¿no? Y para eso tenemos que atrevernos, tenemos que ser rebeldes, tenemos que hinchar las pelotas, tenemos que cuestionar muchísimo. Y ese me parece que es el rol que tenemos los que somos militantes, los que hacemos política, los que queremos cambiar el rumbo de este país. Porque como decís vos, hoy pareciera que toda la autocrítica que ya se hizo, que se discutió y demás, no resolvió nada, porque una demostración de eso fue el gobierno de Alberto Fernández. Te digo más, nos rompieron, los economistas me van a matar, y me parece bien. eh, Parece un planteo revolucionario el concepto de estabilidad y macroordenada. Si te pones a hilar fino, no sé si está bien o mal, porque tendría que analizarlo técnicamente. Uno diría, bueno, está bien, uno que más quiere, que estabilidad, que crecimiento. Ahora, no hay un sector que diga, no, necesitamos que se vaya toda, que se rompa todo esto. No en el sentido incendio, porque el incendio es lo que quema a lo pobre, digamos, Claro. porque cuando hay conflictos vuelan por el aire el pueblo. Pero digo, hay que ir por más, digamos, por la nacionalización de la energía, por la nacionalización de
todo lo que se puede en ámbito productivo, una planificación, pero ha quedado como que el centro y la moderación son la respuesta revolucionaria al conflicto liberal que tenemos. Y eso puede ser un resultado de una puja, pero no el objetivo. Sí, porque si no vas a terminar más atrás, digamos. Si vas a Claro, moderado, vas a terminar muy lento, digamos, claro. ¿no? Es un poco lo que decíamos anteriormente. Me parece que el próximo gobierno peronista tiene que ir a fondo. Porque estos tipos van a fondo también. Y ese ir a fondo implica que la redistribución de la riqueza sea extremadamente generosa con los trabajadores y trabajadoras. Y que la macroordenada, ¿no? Y que la estabilidad económica no la paguen los trabajadores, no la paguen los jubilados, no la paguen las personas con discapacidad, no la pague el trabajador y la trabajadora, que la paguen, por ejemplo, el sector minero. Porque mientras no permiten la emergencia pediátrica, mientras no permiten la emergencia o te vetan la ley de emergencia en discapacidad, le sacamos las retenciones a la minería. Entonces, en realidad lo que está haciendo este gobierno es elegir quién se come el costo de la estabilidad económica y la estabilidad de la macroeconomía. No se la come la empresa multinacional, Uh-huh. ¿no? No se la come los galperín de la vida. Se lo terminan comiendo los trabajadores y trabajadoras, Claro. los sectores más vulnerables de nuestro país. Se lo come el que cobra el potenciar trabajo, que hoy tiene es el sueldo congelado hace 1 año y medio. Uh-huh. Mientras le reducimos impuestos a los más ricos. Reducimos el impuesto a los bienes personales. Reducimos nuevamente las retenciones a la explotación de los recursos naturales. Mientras privatizamos empresas nacionales o el gobierno intenta y el pueblo trabajador se contrapone. Yo lo que digo es que ese orden que es necesario en nuestro país lo tiene que pagar alguien. Yo no creo que lo tenga que pagar el que peor la está pasando, Uh-huh. porque es la decisión que hoy toma el gobierno nacional. Ahora, un gobierno peronista tiene que saber elegir cuál va a ser su Uh-huh. enemigo y quién va a terminar de pagar eso, digamos, ¿no? Claro. Eh, porque es necesaria la macroordenada, es necesaria la estabilidad económica, es necesaria la baja inflación. Ahora, también es necesario que el laburante pueda parar la olla todos los días. Uh-huh. Es necesario que el pibe que tiene una discapacidad pueda ir a su terapia. Es necesario que el jubilado pueda pagar la medicación. Claro. Y en paralelo tenemos a tipos que son multimillonarios comprándose autos de lujo. Entonces, ahí hay un giro de la riqueza de nuestro país que va a los sectores económicos concentrados, ¿no? A una porción muy chica, mientras la porción más grande, que somos el pueblo trabajador, la estamos padeciendo. Uh-huh. Mati, algo que me genera una gran inquietud y te voy a preguntar esto como hincha de River que sos, ¿cómo puede ser, porque vamos a hablar de la distribución de la riqueza, cómo puede ser que Gallardo diga que no tiene jugadores para jugar como él quiere? ¿Qué más necesita? ¿Cuánta plata más tiene que poner el pobre Brito, para que tengan un plantel que haga lo que quieren? No sé si no se trata de plata, parece que se trata de nombres y que River viene acarreando algunos personajes que, bueno, no son fieles a la historia, al espíritu de River y al espíritu también de cómo le gusta jugar al muñeco. Y una expresión de eso que no me canso de putearlo todos los fines de semana es Borjita. El colombiano Sí. se lleva toda la puteada y no es del estilo del muñeco, digamos. Me parece que igual hay que darle tiempo, hay que tener paciencia. El muñeco es el técnico más ganador de la historia de River. Es un tipo que logró resurgir, digamos, esa historia grande que habíamos, se había puesto en duda, si se quiere. Pero no sé, no es una cuestión de plata. Ya lo había dicho Ramón Ramón Díaz. Díaz, ¿no? No hace falta tener plata, hay que jugar bien al fútbol. Uh-huh. ¿Y a quién se lo dijo? A Mauricio Macri. A Mauricio Muy Macri. bien, estuvo Ramón.
Mati, gracias por venir. Y si hay algo que no te haya preguntado o que quieras contar, es tu momento. No, bueno, agradecerte también la invitación, agradecerte nada, la hospitalidad, la amabilidad. Sos un pibe que aprecio mucho porque militamos muchos años juntos, estuvimos quizá en lugares distintos, porque a mí me tocó estar en zona Ujú. sur, a vos en capital, y capaz que los mundos no se cruzaban, pero bueno, siempre con grato recuerdo de nuestra militancia, ¿no? En la JP Vita. Hoy eso no charlamos, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estabas militando vos? Si estabas militando o no. Yo hoy estoy militando en La Patria Vencerá, que es una Ujú. organización nacional nueva que creamos hace muy poco tiempo con un grupo de compañeros y compañeras, principalmente de los que estábamos, nuestro grupo militante en Fiorito, pero que hay militantes a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires y también en otras provincias del país. No mucho más, nada, quizá ansioso de que la política vuelva a enamorarnos a todos y todas, de que el peronismo pueda resolver todas estas dificultades que tiene, que podamos ganar las elecciones, que podamos sacar a este tipo que le está haciendo tanto daño a nuestro país. Y que el peronismo vuelva a retomar las bases originales, digamos, ¿no? Y que vuelva a interpelar a su sujeto protagonista y político, que es el trabajador y la trabajadora. Muchas gracias. Mati, gracias. A vos.